Bueno, hola a todos. La verdad que no puedo creer que estoy frente a una cámara hablando, que no sea un video para mis amigas y que sea un video que pretendo subir. Espero animarme. No soy influencer, no soy comunicadora, nunca hice esto, pero creo que hay momentos que son bisagra y que está bueno comprometerse, involucrarse, por lo menos desde mi ideología, desde mi pensamiento y desde mis creencias. Me parece necesario y me surgió hacer esto. Todo lo que voy a decir es una opinión, no pretendo tener la razón, no pretendo que la compartan, pretendo sí que exista un debate absolutamente respetuoso y democrático, pretendo que haya un intercambio de ideas, no pretendo convencer a nadie tampoco, sí quizás convencer a quienes no fueron a votar en las PASO, pero no convencer a alguien de que cambie su voto. Ojalá tuviese la capacidad de poder convencer a la gente, pero no la tengo, y está bueno tampoco no tenerla. Pero bueno, nada, es más que nada emitir una opinión, como ya mucha gente la viene emitiendo. Primero que nada, para los que no me conocen, no por una cuestión de que esto haga que mis dichos valgan más o menos, sino porque creo que está bueno saber quién está detrás de una cámara. Tengo 28 años, soy abogada, me recibí en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, pública y gratuita. Soy especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia de Italia y actualmente estoy escribiendo la tesis para recibirme de magíster en lo mismo. También soy especialista en genocidios y crímenes de lesa humanidad por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Soy miembro de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales. Trabajo en el Poder Judicial hace ya casi 9 años como secretaria privada en este momento y soy una fiel defensora de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos y del derecho constitucional. Hay algo que quiero dejar en claro y es que nunca en mi vida milité un partido político o un político en sí, una figura política. Sí, tengo mis ideales que fueron cambiando con el tiempo y que creo que es lo más normal y lo más sano, que uno a medida que va creciendo vaya cambiando sus ideales. Pero nunca milité a favor de nadie, siempre milité a favor de derechos. Hay derechos frente a los que voy a militar y para los que voy a militar siempre, más allá del partido que en ese momento los esté representando. Hoy por hoy considero que hay un partido que está en contra de esos derechos que yo milito. Por lo tanto, me veo en la posición de militar contra ese partido. Entonces, no milito un partido, no soy partidaria, no soy fanática de ningún político, ni espero serlo nunca en mi vida, pero sí voy a militar derechos y voy a militar contra aquellos que quieran cerciorarlos. Eso para dejar en claro, para que no me tilden de K, que claramente no lo soy, ni tampoco de macrista, ni ningún otro tilde. También dejar en claro que entiendo el descontento, que yo también soy una de las personas que piensa que estamos viviendo muy mal, que también me afecta. No soy millonaria, trabajo todos los días, vivo sola, sé lo que es no poder pagar un alquiler, sé lo que es no por llegar a fin de mes, quizás no por mí, sino por mi familia, mis amigos, porque tengo empatía. Sé lo que es tener miedo a la inseguridad, sé lo que es vivir con ese miedo, sé lo que es que todos los días el precio suba, de absolutamente todo, sé lo que es la inflación, sé todo. Por lo tanto, entiendo el descontento, entiendo que haya un descontento frente a las fuerzas que se vienen repitiendo desde siempre, ya sea quienes son hoy el oficialismo, representado por el kirchnerismo, peronismo, cristinismo, como quieran llamarlo, como tanto por la fuerza opositora de los últimos años, representada por Juntos por el Cambio, macrismo o PRO, también, como quieran llamarlo. Entiendo el descontento con ambas fuerzas, lo entiendo. Me cuesta entender el fanatismo por la tercera fuerza que hoy por hoy se presenta, que es La Libertad Avanza, representada en cabeza de Javier Milei. Me cuesta entender esos votos que son de fanatismo. Hay varios análisis, creo, que se pueden hacer de lo que pasó el domingo en las PASO. Creo que nadie se lo esperaba, ese es un primer análisis. Creo que muchos subestimamos o pensamos que hubo mucho consumo irónico. No hablo solo como persona, hablo también de los partidos. Creo que los grandes culpables de lo que pasó no son los votantes, sino los políticos y los espacios de política que no
no confiaron o subestimaron al pueblo y creo que tienen que hacer un mea culpa muy importante y muy grande después de lo que pasó el domingo. Por tanto, creo que hay un montón de aristas a hablar. No soy analista política, no soy licenciada en ciencias políticas, no soy socióloga, soy abogada, me interesa la política mucho, he estudiado muchas cosas de política, pero no soy analista política, así que no voy a hacer tampoco un análisis político porque no tengo las herramientas. Así que repito, es una opinión, podés no coincidir. También te digo que si sos fanático de Javier Milei porque estás realmente de acuerdo con todas sus propuestas, quizás este video no es para vos y quizás ya ni lo estás escuchando y lo pasaste porque realmente no voy a decir nada que sea de tu agrado. Probablemente me estés puteando o pienses que soy la persona a la que hay que eliminar o odiar. Por un lado, como análisis, no quiero ser muy extensa, seguramente el video sea largo, pero espero que no sea tan largo. El primer análisis que hay que hacer es que el 30% de la población no fue a votar el domingo. Creo que es el análisis en el que hay que hacer más hincapié. Solo fue a votar un 69% del padrón electoral. Es la primera vez desde que tenemos democracia nuevamente en donde va a votar tan poca gente. Puede haber sido por muchas razones. Por paja, simplemente, gente que le da paja ir a votar. Por gente que vio que había 1 hora y 20 de cola y justamente por paja se fue a su casa y no votó. Por gente que no confía en el sistema democrático. Por gente que no se siente representada por ninguno de los candidatos. Por gente que considera que quizás las PASO son inservibles y quizás sí va a votar en las elecciones generales de octubre. Hay muchos motivos por los cuales puede haber pasado, pero creo que es importante resaltarlo. El voto es el mayor derecho que tenemos para elegir a quienes nos representan. Vivimos en una democracia. En una democracia uno elige a sus representantes. Si no los elegimos, no podemos después quejarnos. Parece algo muy cliché y muy repetido esto de si no votas, no te quejes, pero es real. Yo sé que puede haber un montón de candidatos y quizás ninguno te representa. A mí tampoco. La verdad es que voté en las PASO un candidato que no me representa en un gran porcentaje y ahora voy a votar en octubre a otro candidato que realmente tampoco me representa, creo que ni en un 10%. Pero también pensar que haya un candidato que te represente al 100%, creo que es totalmente equívoco y totalmente fanático. Nunca va a haber una persona que te represente al 100%, ni alguien de tu entorno cercano. Sí, buscar el espacio en el que te sientas con políticas más afines, en el que digas, bueno, yo con estas políticas que me proponen estoy de acuerdo. Sí, creo que esto va a ser mejor para mí y para los otros. Con lo cual, creo que es un error pensar que nadie me representa, entonces después no voto. Porque alguien te va a terminar representando y va a terminar eligiendo los demás a la persona que a vos te va a gobernar durante los próximos 4 años. No es que por no votar quedas exento y a vos no te gobiernan. Entonces creo que es muy importante eso también. Pensemos que no solo la política hoy por hoy, el escenario político está dividido en 3 fuerzas que sacaron votos más, votos menos, cada uno un 30%, sino que tenemos un 30% que no votó. O sea que tenemos un 30% que no está representado. Entonces es peligroso tener un 30% que no sabemos si alguna de esas fuerzas lo representa o cuál de esas fuerzas lo representa. También creo que en mi experiencia vi mucha gente grande yendo a votar, y con gente grande me refiero a gente de la tercera edad para arriba, gente que incluso está eximida de votar, y muy poca gente joven. Creo que acá hay que hacer mucho hincapié en historia. Yo nací en democracia, tengo 28 años. La mayoría de los que estén viendo este video seguramente también. No sabemos lo que es no poder votar. Bueno, habría que estudiar un poco la historia y habría que saber lo que es no poder emitir tu voto. Es un derecho que tenemos, es el derecho más importante y te lleva 1 hora de tu vida cada 4 años. Hubo gente que durante mucho tiempo no pudo votar. Incluso si sos mujer, aún más. Porque nosotras podemos votar desde hace muchísimo menos. O sea, ni siquiera un siglo. Entonces, creo que defender ese derecho es sumamente importante. Saber que hubo mucha gente que perdió su vida para que nosotros hoy podamos estar ejerciendo libremente el derecho de votar.
Y por otro lado, no puedo entender la gente que le da paja ir a votar. Es 2 o 3 votaciones, si hay paso, 3 votaciones, si no hay paso 2, si hay balotaje o no. La regla en Argentina es un sistema de doble vuelta, es que haya balotaje, la excepción es que no, entonces lo general es que haya 3 si hay paso, sino 2, 3 domingos de tu vida cada 4 años en donde tenés que perder quizás 5 minutos porque entras y salís, quizás 2 horas, pero cada 4 años para elegir quién te va a gobernar. ¿Eso te da paja en serio? Después vas a hacer una cola para entrar a una fila, para entrar a un recital, para ir a ver un concierto, para ir a comer a un restaurante de mucho más tiempo y no te quejas y no te da paja. Entonces, es solo un ratito de tu vida, un domingo, de ir y emitir tu voto. No logro comprender esa paja. Así que lo que más quiero conseguir en estos 2 meses yo es que todo ese 30%, o ni siquiera es todo, con que un 10% de ese 30% vaya a votar. Respeten la democracia, respétenla, porque no tenemos idea, hablo por los jóvenes, de lo que es no poder tener ese derecho y tener gente que está a cargo legítima o ilegítimamente de tu país de una manera no democrática, a dedo. Entonces, hay que respetar ese derecho y hay que ejercerlo. Hay que ejercerlo. Alguien te va a representar, aunque sea en un 10%. Mete una boleta en una urna. Anda a votar. Es sumamente importante. Por otro lado, y no haciendo un análisis, repito, porque no soy política, o me refiero a licenciada en ciencias políticas o analista política, creo que hay un análisis muy importante a hacer, que es, no sé si ya lo dije antes o no, pero no castigar tanto al votante, sino también hacer un mea culpa de los partidos. Tanto el kirchnerismo como Juntos por el Cambio. Un mea culpa propio de qué pasó internamente para que se den los números que se dieron. El padrón electoral que fue a votar quedó dividido, como dije antes, en 3/3, en un 30, 28, 27, un punto más, un punto menos, básicamente 3 porciones de una misma torta. Y esto fue sorpresa. Sorpresa para quien salió primero, que es Javier Milei, con un partido relativamente nuevo, con una única persona a su cabeza, que es Javier Milei, es decir, sin una interna, que sorpresivamente creo que lo sorprendió hasta a ellos, logró un número que nadie esperaba. Por otro lado, una fuerza como Juntos por el Cambio, que siempre, históricamente, en todas las elecciones que se venía presentando, iba con un único candidato, no había interna para el candidato a presidente, y esta vez se desmembró. Creo que son unos grandes perdedores en esta elección, obtuvieron muchísimos menos votos que en el 2019, y se desmembró en sí mismo. Hubo durante muchos meses, muchísimos meses, una pelea interna en el macrismo, en el PRO, como quieran llamarlo, nombro a todos como sinónimos, que hizo que se llegue a este resultado. Con 2 figuras. Una, Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de gobierno de la ciudad, que era quien uno veía hace unos años y decía va a ser el caballito de batalla de Macri como nuevo presidente, como futuro candidato a presidente. Uno sabía y pensaba, obvio, va a ser él. De repente nos aparece la figura de Patricia Bullrich, una pelea interna entre todos los miembros del PRO, ya sea Mauricio Macri como en su cabeza, Patricia Bullrich, Manes, Vidal, Horacio Rodríguez Larreta en sí, Santilli, todo el PRO, una pelea interna que hace que se desmembre, hace que se pierda credibilidad y hace que se divida en Horacio Rodríguez Larreta con una postura mucho más conciliadora, tibio, como muchos lo llaman, más cerca de una postura de Schiaretti, de Massa, por decirlo de alguna forma, y una postura mucho más radical, de no tanto consenso, en cabeza de Patricia Bullrich, que representa quizás un pasado que ya todos sabemos y que ahora viene a meterse en Juntos por el Cambio, aliada con Mauricio Macri. Termina siendo una pelea entre, no quiero decir una vulgaridad, pero de quién la tiene más larga,
entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri. Su ex candidato, su ex caballito de batalla, con el jefe líder del partido. Quienes consideran que hubo una muy mala gestión de Horacio Rodríguez Larreta en los últimos años, sobre todo en los años de pandemia, o lo consideran de tibio o amigo de Alberto Fernández o amigo del kirchnerismo, se fueron por una extrema derecha o mano dura dentro del PRO, que está mucho más cercana a Milei. Podríamos decir que Patricia Bullrich está más cercana a Milei y que Horacio Rodríguez Larreta está mucho más cercana al kirchnerismo. Y se dividieron los votos. Creo que nadie dentro del PRO, y lo digo conociendo gente que trabaja para Horacio Rodríguez Larreta, nadie se esperaba el número que se sacó. Un 10% es muy poco. Después de la campaña inmensa que se hizo, creo que es el gran perdedor de estas pasos, sin dudas, es Horacio Rodríguez Larreta. Aún si se esperaba que ganase Patricia Bullrich, se esperaba que ganase con un 2%, como pasó quizás en el jefe de gobierno entre Lustó y Jorge Macri, pero no con la diferencia que se sacó. Yo creo que el gran perdedor de estas pasos es Horacio Rodríguez Larreta, que se queda hoy por hoy afuera del escenario político. Se queda sin la ciudad, se queda sin nación y queda completamente relegado del espacio político. Con lo cual hay un desmembramiento en el PRO y también una demostración en la pérdida global de votos del partido en sí, no tanto de cada candidato, de que la gente ya tampoco quiere a ese oficialismo. Por otro lado, tenemos a la tercera fuerza, que es Unión por la Patria, Frente de Todos, kirchnerismo, cristinismo, como quieran llamarlo, en donde se hizo una campaña durante mucho tiempo, el oficialismo encima, una campaña durante mucho tiempo a favor de una figura que era nueva, para quizás no nueva dentro del kirchnerismo, sino nueva para el escenario político en cuanto al electorado, que era Guado de Pedro. Se hizo una campaña tremenda, diciendo Guado de Pedro es el candidato, es nuestro candidato. Incluso se largó la campaña electoral diciendo Guado de Pedro, futuro presidente. Y de un día para el otro, sin explicaciones, se baja esa candidatura y aparece la figura de Massa, puesta por la jefa líder de este sector, que es Cristina Kirchner. Un Massa que hasta hace muy pocos años estaba totalmente en contra del kirchnerismo, que no podía verse con Cristina, un Massa que los propios kirchneristas, cuando se da esta baja de Guado de Pedro y viene la figura de Massa como candidato, no lo pueden creer, y por eso surge esta figura también de Juan Grabois, un Massa más cercano al centro, a un Horacio Rodríguez Larreta, y un Grabois mucho más cercano a la izquierda, y viene a representar a ese kirchnerismo que dice yo con Massa no transo, por esto y esto que ha pasado en el pasado, y me quedo con un lado mucho más cristinista, por decirlo de alguna forma. Otra vez lo mismo, desmembramiento dentro del oficialismo. Y una elección histórica para el peronismo, en donde queda por primera vez como tercera fuerza. Por un voto, pero queda finalmente como tercera fuerza. Entonces es una derrota. Grabois encima saca un 5, algo por ciento y Larreta un 10%. Entonces ahí de nuevo se vuelve a ver la terrible derrota de Horacio Rodríguez Larreta frente a un Grabois que no era un candidato con la fuerza, digamos, de publicidad que tenía Horacio Rodríguez Larreta. Por lo tanto, el oficialismo también desmembrado. Lo mismo, poca credibilidad. La gente harta del kirchnerismo de los últimos años de gobierno, críticas al gobierno de Alberto Fernández, críticas a la pandemia, 100 y pico por ciento de inflación, inseguridad, no se puede llegar a fin de mes, alquileres, todo lo que ustedes quieran sumar, súmenlo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo no comparto la gestión de este último gobierno y no la comparto en lo absoluto. Y puedo criticarle 1500 cosas. Entonces sumemos el descontento de la gente. Después tenemos a los outsiders que de siempre, como la izquierda, como dentro de la izquierda, el FIT, el Partido Obrero, Miriam, Nicolás del Caño, quien sea. La izquierda que también sacó un porcentaje mucho más bajo de lo que venía sacando históricamente. Tenemos a un Schiaretti que anda ahí colgado en el medio, que sacó un 3%, y un Moreno que viene a proclamarse como peronista y no tranza con el cristinismo o el masismo. Y va por su lado, que creo que ni llegó, no sé si llegó, me parece que no, a las elecciones de octubre. Entonces tenemos un escenario político completamente dividido, pero lo que más se ve en este escenario
político es como una figura que viene a romper con el oficialismo, del que la gente está harta, viene a romper también con ese espacio en el que en los últimos años, en la última década, la gente que quería ir contra el oficialismo se autoproclamaba, decía yo voto a Juntos por el Cambio, pro, bla, 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 y esta vez dijo también me cansé de esto. Entonces fue por esta tercera fuerza. Ahora, todo muy lindo con este análisis. Mi tema ahora es, y coincido con todo esto, mi tema ahora es qué pasa con todos esos votos que se fueron a La Libertad Avanza. ¿Por qué son? ¿Son solo por hartazgo? Yo creo que no. Y ahí viene, creo que un análisis que me parece muy importante, y es ¿por qué saca un 30% Milei? ¿Quién es Milei? ¿Quién es esta figura que, opinión personal, me parece una persona que me parece una caricatura, que es algo que nos viene a choquear, a romper con el estilo de político que uno está acostumbrado, que nos hace acordar quizás a un Trump en Estados Unidos, que se autoproclama de absoluta y ultraderecha? ¿Quién es y a quiénes representa? ¿Es todo el electorado de Milei el mismo? Yo conozco varios casos de electorados de Milei, leo en Twitter, en las redes, en lo que fuese, y veo gente que votó a Milei por todo lo que dije antes, por hartazgo. No quiere al kirchnerismo, no quiere al PRO. Una de las porciones que votó a Milei. Otra porción que votó a Milei porque dijo es alguien nuevo. Todos los otros son figuritas viejas, mismas personas de siempre, gente que tiene años en la política y que no ha hecho nada, figurita nueva. Gente justamente con la figurita nueva que quiere una esperanza. Y por el otro lado, creo yo, un gran grupo de gente, porque no se gana solo con hartazgo, ese 30%, un gran grupo de gente que, conociendo las ideas que plantea la plataforma de La Libertad Avanza, está de acuerdo con esas propuestas. Ese es el porcentaje que a mí más me preocupa, porque al otro porcentaje lo puedo llegar a entender, y entiendo que hay gente que se está muriendo de hambre y que si viene un tipo y te dice conmigo vas a estar mejor y estás cansado de lo mismo de siempre, vayas para ese lado. Lo puedo llegar a entender. Pero cuando leo comentarios en las redes de gente, sobre todo joven, no quiero polarizar porque también me parece mal decir que solo la gente joven votó a Milei, más allá de que sea una gran parte de su electorado. Pero cuando leo comentarios que están completamente a favor de que se elimine el matrimonio igualitario, de que están completamente a favor de que se vuelva para atrás en el derecho al aborto legal, cuando leo comentarios que dicen que está perfecto privatizar o que hay que dolarizar ya, la verdad que me asusto y ahí es donde digo, guarda. Y ahí es donde creo que no tengo injerencia tampoco. Ojalá la tuviese, ojalá pudiese agarrar a una persona y explicarle lo que nos costó a las mujeres luchar por el derecho al aborto legal, lo que costó que la comunidad LGTBQ+, hoy pueda tener derechos. Ojalá, pero se ve que no quieren entenderlo, o se ve que realmente están a favor de que esos derechos vuelvan para atrás. Y me parece grave, porque los derechos se luchan, se conquistan. Y en materia de derechos humanos hay un principio que es el principio de la retroactividad, que no podemos ir para atrás. Ir en contra de esos derechos conseguidos es retroceder años, décadas de derechos ganados. Una cosa es la economía, otra es muy distinta, es este tipo de derechos. Y acá quiero hacer una opinión personal. Yo no voy a llamar libertario a una persona conservadora. Milei será, y su partido, y ni hablar, prefiero ni nombrarla a su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, será libertario en lo económico. Perfecto, podré estar completamente en desacuerdo con sus ideas, me puede parecer aberrante querer volver a los 90 y al 2001 dolarizando, que dicho sea de paso hay mucha gente que piensa que mañana va a ganar, si gana 100 mil pesos, 100 mil dólares y no 200 dólares. Bueno, no importa. No es solo que creo que es liberal en lo económico, sino que creo que en todo lo demás no es liberal. Una persona liberal no quita derechos.
estar en contra de todo lo que está en contra de Milei, y creo que no hace falta ni que lo repita porque lo tienen por todas las redes sociales, qué opina del derecho al aborto, qué opina de la tenencia de armas, qué opina de un montón de cosas. O agarren simplemente su plataforma. Su plataforma dice que hay que eliminar la ESI de las escuelas. O sea, no hay aborto, pero tampoco hay educación sexual integral. No sé cómo hacemos para hacer que las cosas se sustenten. No hay salud pública. Pretendemos implementar un sistema de vouchers en la educación, o que la educación no sea obligatoria. Cosas que me da, creo que me va a dar alergia de solo decirlo. Todo eso es conservadurismo, es ser conservador. Yo no voy a decir que una persona es libertaria porque tiene una connotación positiva, porque acá hay un análisis para alguien que estudie otro tema, pero es una etimología de la palabra, una connotación. Así como la palabra democracia tiene una connotación positiva, la palabra dictadura tiene una connotación negativa, pasa lo mismo acá. Libertario, asociado a libertad, tiene una connotación positiva. Conservador tiene una connotación negativa. Por lo tanto, yo me autoproclamo libertario, digo que la libertad avanza, carajo, y lo repito 45 veces, y hago que la gente crea que va a tener libertad. Pero ¿cuánta libertad va a poder tener esa gente si yo le quito todos sus derechos conseguidos? ¿Libertad económica? Quizás, lo dudo muchísimo, pero quizás. Ahora, en todo lo demás, no va a tener libertad. Va a tener un sistema totalmente conservador. Entonces, yo me niego a llamar libertario a una persona conservadora. Si ustedes quieren repetir y sostener que es libertario, perfecto. Yo no voy a hacerlo. Con respecto a los votantes justamente de Milei, también creo que hay algo que hay que analizar y es el voto joven. Como decía antes, se sabe que una población enorme de ese electorado es población joven. Y con joven me refiero a joven. Yo ya no soy joven para lo que estamos hablando. Tengo 28, pero no soy joven. Me refiero al público de entre 16 y 20 y pico, que es un público que realmente está muy a favor de Milei. Hay mucho de ese público que, como dije antes, te dice, ay, me parece gracioso, o ay, me parece simpático, o ay, me gusta la música de la renga que pone, o ay, mañana voy a cobrar $100.000. Y hay mucho otro público de esos 16 años que yo digo, no son la generación que viene a cambiarlo todo y que son más open mind y más derechos, que te dice, sí, el aborto tiene que ser ilegal. Y ahí me vuelvo a asustar de nuevo. Pero ahí, más allá de hacer este análisis, hago un análisis que es, ¿las otras plataformas, los otros partidos, le hablaron a los jóvenes? La respuesta es no. La libertad avanza. Milei, el conservador de Milei, se encargó de, a través de redes sociales, fundamentalmente de TikTok, de un discurso vehemente como él tiene, patotero, y de esa forma de interpelar a los jóvenes. Logró captar a los jóvenes. No lograron hacer lo mismo ni el kirchnerismo ni el PRO. No vi ninguna propuesta de el PRO o el kirchnerismo acercándose a los jóvenes. Creyeron y subestimaron a los jóvenes como que eran todos tontitos y no iban a votar a un loco, que estaban de su lado, y no les hablaron, no les dieron propuestas claras, ni siquiera propuestas, ni siquiera les hablaron. Hubo algún TikTok de la red hablando del Taylor Swift y lo que sea, pero fue más consumo irónico que otra cosa, fue más cringe que otra cosa. No se llegó a los jóvenes. Y creo que sabemos muy bien que el voto joven es el voto que hay que captar. A una persona grande es más difícil decirle propuestas y que te las crea, porque justamente viene con un background atrás de años vividos en este país. Pero una persona joven, los jóvenes fueron quienes lideraron siempre, ya sea el kirchnerismo, el radicalismo en su momento. Los jóvenes son quienes tienen la fuerza de instalar, de pensar, de nuevas sociedades, de nuevas generaciones, de nuevos derechos. Y los espacios políticos no le hablaron a los jóvenes, o lo hicieron muy poco. Entonces creo que es un mea culpa que tienen que hacer de acá a octubre, a noviembre, de empezar a hablar a los jóvenes. Y hablar con palabras claras, porque también es muy cierto que ayer vi un tuit buenísimo, no me acuerdo de quién, pido disculpas, ni me está viendo esa persona, pero vi un tuit buenísimo que decía que el kirchnerismo habla de justicia social, utiliza la palabra justicia social, y en una charla alguien le dijo que justicia social estaba bien porque justicia social era matar a alguien que te robó. Eso era hacer justicia social, cuando es todo lo contrario. Entonces digo, no nos damos cuenta que las palabras que usamos, si son difíciles para llegar al electorado, que quizás
no sabe de qué estamos hablando, es contraproducente. Entonces, llegar con un mensaje claro al electorado, sobre todo al electorado joven. Otra cosa también en consonancia con esto de llegar al voto joven. Propuestas. Este año no hubo debate presidencial. No hubo debate entre los candidatos. Qué rico es ver a nuestros candidatos debatir. Saber qué piensan, saber sobre determinados temas, cómo debaten entre ellos, que básicamente es lo que van a tener que terminar haciendo. Debatir. Para eso están. No tuvimos un debate. Y yo quiero preguntarle a todos los que están viendo este video si saben las propuestas de los candidatos a los que votaron. Si son sinceros con ustedes mismos, creo que el 95, vamos a decir 90 para ser generosos, no sabe qué votó. Fue una campaña de odio y héroes. El de al lado es peor y yo vengo a salvarlos. Yo soy Massa y más allá de que soy el ministro de Economía que generó un desastre, el PRO es peor, Milei es peor y yo te vengo a salvar. Yo soy Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich y el oficialismo es lo peor que existe, mirá lo pobre que te dejaron y yo te vengo a salvar. Es una campaña de odio y de héroes, no de propuestas. No vi ninguna propuesta certera. ¿Qué hizo Javier Milei? Propuestas que me parecen aberrantes, pero las hizo. Hay una plataforma que está disponible o un montón de gente militando en redes sociales, que creo que eso fue su bastión principal. De hecho, está comprobado que hay 50.000 cuentas administradas por Javier Milei, o por, digamos, indirectamente, ¿no? Por el partido. Propuestas, ya sea esto de eliminar las ESIs, o la ESI, o esto de los vouchers para la educación pública, o quemar el Banco Central, lo que fuese, propuestas. Del otro lado, ¿cuáles son las propuestas? Vas a vivir mejor. ¿Pero cómo? ¿Alguna propuesta de qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Qué va a pasar con la ley de alquileres? ¿Qué va a pasar con un montón de cosas? ¿Hay propuestas? No las hay. Yo por lo menos no las encontré. Imagínense que si yo, o bueno, yo quizás buscando las encuentro, pero imagínense que si yo que me considero una persona preparada, intelectualmente me refiero, y que me interesa la política, no encuentro una plataforma quizás del candidato al que quiero votar. Imagínense la gente que no tiene para comer, que no le alcanza a fin de mes y que lo único que le llega es una propuesta de Milei que le dice conmigo sí vas a poder. Entonces, otro error de las fuerzas, no llegar a la gente, hacer campañas de odio y de héroes. Y lo digo de todos, sin propuestas. Aún así, el mamarracho de Manuela Castañeira que decía que quería un salario mínimo para todos y todas de 500.000 pesos, por lo menos era una propuesta. La podés creer o no, te puede parecer un delirio, pero era una propuesta fáctica. Después que pase es otro tema, pero es una propuesta. Te dice, tu salario va a ser de tal. Todos los demás no tenían propuestas. Son como propuestas abstractas, pero me refiero a propuestas específicas. No las hay. Entonces, de acá a octubre, ocúpense de mostrarnos al electorado sus propuestas. Demostrar, decir, a ver, yo Massa, ¿qué tengo para ofrecerte? Yo sé que soy el ministro de Economía y que en mi gobierno, en el gobierno del que formo parte, pasó esto, esto y esto. Bueno, ahora te propongo que voy a hacer esto para bajar el dólar, que voy a hacer esto para que baje la inflación. Yo soy Patricia Bullrich. Te digo, mirá, esto está todo mal, pero yo no voy a entrar, como dijo, al Banco Central y lo voy a dinamitar también, como decía Milei. No, mirá, yo voy a hacer esto, voy a vender tantos bonos, no sé, lo que sea. Pero digan propuestas, tienen 2 meses para convencer a la gente con propuestas. Fíjense qué pasó al otro lado. Y bueno, nada, para terminar, creo que no hay ninguna conclusión. O sea, es una opinión completamente la que estoy dando. Pueden estar de acuerdo o no, repito, o sea, trátenme de pelotuda si quieren, ya no me molesta. Le hacen hate a Lali, a Messi. Miren si me va a importar que me hagan hate a mí. Que también soy una boluda quizás hablando, estoy dando mi opinión nada más porque es un tema que me preocupa y que me interpela. Lo único que quiero es que el 30% que no fue a votar vote, o un porcentaje. Anda a votar, dejate de joder, anda, perdé 1 hora de tu domingo y emití tu voto en una boleta. Si nadie te representa, fíjate quién te representa, aunque sea un poquito, o quién querés que no te represente. ¿Es triste votar así? Sí, pero yo, por ejemplo, no quiero que me represente Javier Milei. De ninguna manera, de ninguna manera. Entonces, quizás no estoy convencida de ninguno de los otros, claramente no lo estoy, claramente. O sea, no están ni cerca de lo que me gustaría votar, pero sí sé muy bien a quién no.
¿Es triste votar así? Tristísimo. Pero si sabes bien a quién no querés, no dejes que los otros elijan que ese te gobierna. Andá y vota. Eso principal. Respetá la democracia y respetá a quienes lucharon porque hoy tengas una democracia. Por el otro lado, interiorizate. Exigí a tus partidos que te brinden propuestas. Tratá de hablar desde el consenso. Yo sé que nos enojamos, yo me enojo mucho, lo acepto y me vuelvo muy intolerante a veces, porque hay cosas que me agarra como un calor interno que no puedo controlarlo. Pero tratemos de hablar, tratemos de llegar a un consenso, tratemos de escuchar. Y tratemos también de ver qué es lo que estamos votando. Yo ayer lo hablaba con mi hermana, te mando un beso, Pau. Lo hablaba con mi hermana y que estaba muy triste también por toda esta situación, estábamos las dos muy mal. Y mi hermana me decía, las cosas por las que yo no me voy del país, vieron que es un fenómeno ahora irse del país, no voy a opinar a favor o en contra, yo de hecho estuve 3 meses viviendo en Europa y tengo mis opiniones de lo lindo que es vivir afuera y lo lindo que es vivir acá y por qué me quedo acá o por qué en algún momento me gustaría irme, opinión personal para otro video, para el que me la quiera preguntar. Pero una de las cuestiones, me decía mi hermana, por las que yo no me voy de acá, son todas las cuestiones que desaparecerían, pongo en potencial porque no sabemos si después termina pasando, con un gobierno de Javier Milei. Salud pública, educación pública y de excelencia, porque no es que tenemos educación pública y es un desastre, tenemos la mejor universidad de Latinoamérica pública. Salud pública para todos, sin importar la clase social. Derechos de mujeres como ningún otro país en Latinoamérica. Derechos para las personas LGTBQ como ningún otro país en Latinoamérica. Todas esas cosas a mí me hacen querer vivir en Argentina. Que hay otras que me hacen querer irme, sin dudas. La inseguridad, la economía, lo que sea. Pero dejar que tu bolsillo le gane a esos derechos me da miedo. Y hacer que se convierta este país en todo eso que hace que yo me quede, me da mucho miedo. A vos quizás no. A vos quizás te importa más tu bolsillo. Y no hablo de la gente, porque no me vengan con la chicana de la gente que no tiene para comer y no tiene tiempo de pensar en el aborto. Porque yo todos los que conozco tienen muy bien para comer y ganan mucha plata y aún así defienden a Milei. Entonces no me vengan con ese versito de la gente que no tiene para comer. No me vengan con ese verso. Y también, por último, empatía. Quien gobierna va a gobernar para todos, no gobierna para vos solo. Por lo tanto, si vos no sos gay, si vos no sos mujer, porque muchos encima son votantes hombres, me guardo eso para algún análisis feminista, si vos no entras en ninguno de los colectivos que quizás pueden llegar a derribar o a atropellar sus derechos, y no te importa, y la verdad es que careces de mucha empatía, y no deberías poder vivir en sociedad, porque quien gobierna no gobierna solo para vos, gobierna para todos, y para todas las clases sociales. La clase baja merece un gobierno que la respete, la clase media también y la clase alta también, por supuesto, pero los menos privilegiados y los más vulnerables merecen que sus derechos sean respetados y no tenemos nosotros, de los que somos de clases más altas que las clases vulnerables, no tenemos por qué tener el derecho de quitarle a esa gente la oportunidad de estudiar, la oportunidad de atenderse en un hospital y de morirse porque no tiene plata, como han dicho. El que tiene plata que viva, el que no que se muera. Es muy triste. Así que nada, espero no haber ofendido a nadie, espero que nadie me putee, pero abierto también a las puteadas si alguien me quiere putear. Y hay 1000 cosas más que pienso y que puedo seguir debatiendo, pero va a ser el video más largo del mundo. Así que nada, no puedo creer que me animé y les mando un beso.